el posicionamiento cada uno de los grupos parlamentarios de integrantes de esta Cámara en torno a al proceso de fiscalización de la cuenta pública 2015. El señor Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, hizo un informe sucinto de dicho ejercicio, entregó un informe general y la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación recibió 1,643 informes o reportes individualizados de las auditorías realizadas en relación a dicha cuenta pública. Ahora estamos aquí con ustedes, seguramente distintos integrantes de los medios aquí presentes desearán formular algunas preguntas o planteamientos al señor auditor. Por favor. Buenas tardes. ¿Alguno de los medios? Horacio Jiménez, del Universal. Buenas tardes, auditor. Si me podría compartir, por favor, ¿a cuánto asciende el monto de las observaciones para el 2015 y hasta el momento cuántas denuncias penales han presentado? Y, por último, si me podría ayudar, ¿cuándo se mudan a la nueva sede? Gracias. Con mucho gusto. El monto total de las observaciones lo tenemos que separar en dos aspectos. Aquellas que corresponden a lo que es el sector público programable, lo que corresponde al sector del Poder Ejecutivo, órganos públicos descentralizados, así como los organismos autónomos. Y la otra parte corresponde al gasto público federalizado. En ambos casos alcanza una cifra parecida. Durante el 2015, las observaciones en el gasto federalizado son 65,000 millones de pesos aproximadamente. En el informe tienen los datos exactos. La suma que corresponde al resto es una cantidad parecida, pero difícilmente de sumarse. Simplemente es una apreciación de lo que hemos observado y que en términos generales suma las observaciones. Lo que es importante es considerar que del universo, la forma como seleccionamos las auditorías y los montos que se van determinando, cada uno de los tipos de revisiones y cada uno de los entes auditados tienen características diferentes para fines de su solventación. Algunos van a ser muy rápidos, otro tipo de observaciones van a llevar más tiempo e inclusive comparado con lo que pregunta, denuncias penales. Va a haber denuncias penales, sin embargo, apenas están entregando los resultados y hay un plazo todavía para que los entes auditados puedan dar sus comentarios o justificaciones o comprobaciones a fin de poder solventar antes de proceder a pliegos de observaciones o denuncias de hechos. Claudia Salazar, de Reforma. Buenas tardes, auditor. En su opinión, ¿qué es en el gobierno federal lo que está de resultados de las auditorías que sea lo más grave? Porque nos está dando de las cifras del gasto federalizado, pero realmente no estamos conociendo cuál es la situación en el gobierno federal con estas auditorías, que creo que fueron 600 en el gobierno federal. ¿Qué es lo más grave que encontró ahí? ¿Sigue estando los pasivos, la deuda, el padrón que también revisaron, el aeropuerto? ¿Qué es para usted lo más grave en el gobierno federal? Yo creo que lo más grave en este año son la persistencia, subsistencia de desviaciones y irregularidades en lo que corresponde a las obras públicas. Pero particularmente 2015 me preocupa la insistencia o recurrencia que hay en la contratación, abusándose del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones. Esto implica asignar montos a entidades del sector público sin licitación, es decir, contratación entre entidades del sector público, evadiendo las licitaciones. Si bien está permitido por la ley, es algo que se ha abusado en su uso y esto ha permitido desviaciones muy importantes de recursos que están proliferando. Empezamos haciendo observaciones en 2013,
repetimos las observaciones para 2014 en otros entes y en 2015 se vuelven a presentar. Tenemos información que en 2016 ya ha habido nuevamente otros casos. Esto todavía no lo auditamos, pero hay información. Seguramente en la presentación de resultados a mitad del año tendremos algo actualizado, compendiado, pero lo que yo propondría, lo que sugeriría, insistiría, es que se modifiquen estos preceptos normativos que seguimos insistiendo deben de ser corregidos. Siguiente pregunta es de Nayeli Cortés de Imagen. De este lado, por favor. Buenos días, auditor. Quisiera preguntarle, abundando en el tema de las denuncias penales, sé que no nos puede decir cuántas va a presentar, pero si nos pudiese confirmar si el Estado de Veracruz estaría incluido en este paquete de denuncias, si en esta última revisión nuevamente se volvió a identificar la simulación de reintegros por parte del gobierno que estuvo encabezado por Javier Duarte, y si nos podría hacer un balance de lo que vieron hace un año. Pues fue el estado más observado, eran unas cantidades groseras, si nos puede hacer un balance de lo que en esta cuenta pública está observando, y el tema de las denuncias penales también correspondiente a Veracruz, por favor. Si quiere empezamos de manera general con las denuncias penales. A la fecha se han presentado 741 en total. Es un dato histórico y como mencionaba en el informe que presenté, el grueso de ellas es de los últimos 4 o 5 años. Ahora, para lo que corresponde a 2015, será hasta que tengamos todos los elementos para conformar los expedientes necesarios para presentar ante el Ministerio Público las denuncias de hechos. De seguro va a haber de Veracruz. Lo que ocurre es que el gasto revisado durante 2015 y lo que no hemos revisado, que es 2016, hemos observado que existen situaciones similares. Seguramente tendremos denuncias adicionales de Veracruz. Simulación de reintegro ya no se da porque esta fue una práctica que afortunadamente en el momento en que lo observamos ya no solventamos como en el pasado. Si no se demuestra el uso adecuado de los recursos, no se solventa o se presentan las denuncias. Lo que ocurrió en el pasado ya está denunciado. Nuevos casos de simulación de este tipo espero que no se vuelvan a dar. Ahora, lo que corresponde a los montos comparativos con el año anterior. La mayoría de los estados, un buen número, yo diría más del 60%, disminuyeron en los montos que fueron observados. Y esto es por una razón general en primer lugar. Ya no se pueden quedar con los recursos que corresponden a la educación, a la nómina educativa. Tampoco se pueden quedar con aquellas retenciones que corresponden a terceros, que es cuotas del ISSSTE, impuesto producto del trabajo, Infonavit, etcétera. Esto ya se les envía a la nómina descontada y se envía directamente a los beneficiarios. La otra parte es que algunos estados mejoraron su manejo en las finanzas y esto demuestra que se está empezando a caminar por un mejor sendero. ¿Veracruz mejoró? Veracruz no mejoró, miren, hay unas, en el informe general, ahí podrán ver algunos cuadros en donde se hacen comparaciones de los montos asignados a cada estado y de eso cuánto fue lo que observamos, cuánto representa de lo que auditamos y en el caso de lo observado, cuánto corresponde a subejercicios o a otro tipo de desviaciones o irregularidades. En el caso de Veracruz, si hiciéramos una comparación de subejercicios, aparece como de los mejores, puesto que casi no tiene subejercicios. Eso no quiere decir que sea bueno, pasa que se gastaron todo el dinero. ¿Sí? En cambio otros sí, tienen subejercicios altos que durante el ejercicio 2016 que no hemos revisado, seguramente ya lo aplicaron. Por eso insisto en que podremos ver mejores resultados en el siguiente informe. Elia Castillo, de Milenio. Auditor, buenas tardes. Buenas Tres tardes. preguntas. La primera, ¿en qué entes detectaron estas irregularidades en contrataciones de obra pública? Y la segunda, en cuanto al tema del término de su administración, ¿buscará reelegirse para el otro periodo? Y la última, si nos puede detallar las irregularidades que encontró en el Poder Legislativo, que nos pudiera desglosar Cámara de Diputados y Senado, por favor. Con mucho gusto. La primera parte en cuanto a las obras, lo que corresponde a obras públicas. Son muchas las revisiones que hicimos, cerca de 150.
Son obras importantes, estamos hablando de carreteras, estamos hablando de trenes, estamos hablando del Metro Rey en Monterrey, estamos hablando de puentes. Hay muchas, son muchas obras. Lo que observamos a través del enfoque que tenemos de evaluación de riesgos y resultados de qué es lo que provoca esos riesgos, la clasificación en cuanto a las deficiencias observadas. Generalmente es fallas en la planeación, falta de proyectos ejecutivos, desviaciones durante la ejecución, falta de recursos oportunos, falta de licitaciones en algunos casos y mala calidad, el incumplimiento de plazos. Bien, son muchas observaciones. Yo les recomendaría que viera el capítulo específico y hay informes individuales donde pueda ver con detalle estos comentarios. La segunda parte me preguntabas respecto a que si pienso buscar la reelección. No estamos hablando ahorita de ninguna reelección. El término se acaba en diciembre. Ahorita no es ni momento. Mire, tenemos enfrente el poner en práctica el Sistema Nacional Anticorrupción. Es muchísimas actividades que tenemos que estar atentos a hacerlo. Hay que ayudar a que se creen los sistemas locales anticorrupción en las 32 entidades federativas. Estamos en el inicio de la revisión de las participaciones federales a estados y municipios. Estamos de verdad, en un trabajo muy importante y estamos muy enfocados a cumplir con lo que nos corresponde. La tercera pregunta, ¿cuál era? La última, las irregularidades que encontró en el Legislativo, Cámara de Diputados, Senado. Regularmente son observaciones en virtud de que lo que tenemos facultad para revisar corresponde a los gastos de administración. En términos generales le puedo decir que todo lo que observamos pensamos que es hasta cierto punto fácil de solventar en las dos cámaras. No tenemos en esta ocasión revisiones a inversiones muy importantes, como en el caso del edificio del Senado en el pasado, o algunas obras que hicieron por parte del Poder Legislativo en este mismo recinto. Pero en términos generales son gastos, son observaciones al gasto corriente, al gasto en general. Nada que nos preocupe. ¿Pero le gustaría mantenerse o continuar en el cargo Mire, para el próximo periodo? Yo le diría que todo depende de las condiciones que se den en su momento. Estamos en una situación bastante particular, en donde el país está inmerso en situaciones que hay que estar muy atentos todos en lo que debe de hacer cada quien. Veremos qué es lo que nos toca hacer.